tardes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Inconsciente Colectivo. Hablamos, claro, de salud mental y hoy vamos a estar hablando del tratamiento psicológico de las personas que tienen cáncer. Lo dije bien, podríamos encarar por ahí. Estamos con Florencia Peña, la licenciada, que es psico-oncóloga, lo que vendría a ser... ¿Cómo te va, Florencia? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y gracias, Pablo, por este espacio tan interesante para poder hablar de la vida emocional del paciente oncológico, ¿no? La psicooncología es una especialidad de la psicología que bueno, viene un poco a abordar al paciente oncológico, a su familia, a su entorno y a todas las afecciones que surgen a partir de un diagnóstico como es el cáncer. ¿Cómo serían los pasos, digamos, del paciente que tiene cáncer? O sea, ¿vos los acompañás desde el diagnóstico? ¿Cómo está como diagramado ese proceso, digamos, me imagino, de contención? Sí. Mira, es bastante diferente en la mañana en el hospital y que en la parte la privada, mañana, ¿no? me lo imagino así yo. Bueno, porque tenemos como varias áreas donde uno puede abordar al paciente, ¿no? De pronto lo encontrás realizándose una punción y mediante una interconsulta de cirugía, de ginecología, con una sospecha quizás diagnóstica, que es sospecha porque en la parte clínica se ven la evidencia de que puede llegar a ser un cáncer, pero faltan los estudios. Entonces uno tiene como ese primer paso de preparar al paciente para la noticia, para la comunicación diagnóstica, que es muy interesante, porque se hace un trabajo muy rico también en conjunto con los médicos. Luego está el hospital de día, que es donde se realizan las infusiones de quimioterapia. En ese sector también está dentro de oncología, así que también hago abordaje a veces mientras están recibiendo la aplicación. Luego el consultorio ambulatorio, donde el paciente viene en los diferentes momentos de la enfermedad, y la sala de internación, donde por ahí uno se encuentra el paciente en alguna situación específica por la cual fue internado. Bien, pero en ese primer momento, o sea, al momento de comunicar o sea, la positividad del diagnóstico, digamos, ¿qué te parece a vos que es clave desde lo psicológico? O sea, me imagino que habrá pacientes que se lo toman bien, mal. ¿Cómo es ese proceso? Supongo también que habrá un duelo que encarar también ahí, como una cuestión de bueno, tengo esta enfermedad, o sea, como que tengo que dejar como de alguna manera el cuerpo sano para asimilar como la enfermedad y bueno, y poder afrontarla. Sí, sin duda hay más de un duelo, ¿no? Que se produce con la irrupción de la palabra cáncer, con el diagnóstico comunicado. En principio es fundamental la derivación temprana a psicología, porque de esa manera uno puede acompañar al paciente desde el principio y eso en el hospital es una posibilidad muy cercana, que en la parte privada quizás depende más de la derivación médica. Bien. ¿No? A veces, por eso te hacía esta diferencia, a veces se da, a veces no tanto y el paciente ya llega con el tratamiento. Claro. Pero en el hospital, bueno, uno se encuentra con un paciente que quizás está preocupado por lo que está sintiendo físicamente, pero aún no tiene esa certeza. Sin duda que son diferentes las reacciones y que va a tener que ver, como todo en la vida, con las formas de ser, con el entorno, con la historia que tiene frente a las enfermedades oncológicas o no en su vida, con las internaciones, la familia. Entonces, bueno, en principio uno prepara al paciente tratando de hacer un poquito de historia para atrás, cómo llegó al hospital, qué fue lo que lo llevó a consultar, qué cosas le están doliendo, le molestan, como para que él solo pueda ir entendiendo que esto no es una situación simple. Bien, dijiste más de un duelo. ¿Qué vendría a ser más de un duelo? O sea, depende de lo que implique el diagnóstico, o sea... No sé, me imagino algo como, no sé si de repente me voy a tener que cuidar mucho, resguardarme a lo mejor un poquito más, cuidarme con las comidas. O sea, va por ese lado como depende de en dónde me acote la vida. Sí. En principio el duelo mayor es el que nombraste, que es el duelo por la salud, ¿no? Esta salud que me toca perder, pero luego se suceden muchos duelos que tienen que ver algunos con los roles que dejó de ocupar, ¿no? Claro. Por ahí esta pérdida un poco de identidad, de cómo me siento ahora que estoy en casa pero con una enfermedad. Muchos pacientes se perciben como pacientes y dejan de cumplir el rol de mamá o de hijos o de hermanos, ¿no? Se limitan a este lugar de paciente que es tan fuerte además al comienzo. El duelo también por la sexualidad muchas veces se ve afectado, el aspecto sexual, el duelo por el lugar laboral. Muchos pacientes tienen que dejar también
su trabajo o entrar en una licencia quizás más larga. Claro, que no sabes dónde termina, dónde empieza, es como que la iniciás. En algunos trabajos sostienen el espacio y en otros, bueno, pierden su trabajo o son independientes y de pronto ese trabajo ya no lo pueden hacer más. Claro. Entonces, bueno, hay como si bien el duelo grande es el duelo por la salud, eso implica una serie de pérdidas que vienen acompañadas. Bien, y me imagino que será crucial no perder la cabeza, como se dice comúnmente, y calculo que eso debe ser parte de tu rol, como mantener al paciente con los pies sobre la tierra y encarar también la situación real, ¿no? Sí, como la desesperación, decís vos, ¿no? Como claro. no entrar en desesperación. Y sí, porque a todos más o menos se nos hace una palabra fuerte, cáncer. O sea, no es una palabra leve. Me imagino que, no sé, una cosa es que vos lo hables así, viste, que lo estemos tratando por arriba el tema, y otra cosa es que me digan a mí específicamente. Entonces, es como que yo calculo que la estructura, viste, se te debe sacudir mucho. Y a lo mejor te volvés loco, ¿viste? O a lo mejor entras como en una cuestión de pánico. No sé, me imagino como varias como salidas de un psiquismo, como el pánico, la ansiedad, la depresión. ¿Cuáles serían las más frecuentes? Bueno, hablando patológicamente, los trastornos más frecuentes son los que nombraste, ¿no? La ansiedad y la depresión en su gran mayoría, luego los trastornos adaptativos, ¿no? El estrés postraumático también, pero bueno, la ansiedad y la depresión es como que deban quizás la cabecera de estos trastornos. Y a nivel global, medio como que vienen ganando por goleada la ansiedad y la depresión. O sea, inclusive es previos al diagnóstico también, ¿no? Previos, sí. Pero bueno, esto que decís es muy interesante porque en realidad para que el paciente no llegue a una desesperación antes de iniciar con todo lo que viene, que va a ser un camino largo, uno tiene que tratar de despertar los recursos internos que el paciente ya trae de su vida anterior a la enfermedad y generar recursos que tengan que ver con un afrontamiento, decimos, como más práctico, ¿no? Bien. Quizás el afrontamiento más basado en lo emocional, en la angustia y en la preocupación, que es difícil salir de ahí, no es uno de los más útiles. Y calculo yo desde lo orgánico, te cortisolás mucho, te bajan las defensas. O sea, como que no te debe servir, digamos, ni caerte mucho, ni estresarte mucho. Bueno, sí, es bastante complejo, ¿no? Porque en realidad lo que necesitamos en ese momento, además de acompañar al paciente en ese proceso, es que haga un montón de cosas, porque tiene que hacer un montón de cosas. Claro, pero se tiene que mover en específico con lo que le pasa. Tiene que tomar decisiones, tiene que hacerse estudios, quizás tenga que encarar una cirugía, quizás en esa cirugía tenga que perder alguna parte de su cuerpo. Entonces, de pronto yo suelo decirles que el tiempo físico no es el tiempo mental, ¿no? Es como nuestra mente va un poco más lenta que lo que los médicos necesitan para poder afrontar. Y en muchos casos no quiere ni ir la mente, me imagino yo. Claro que sí. O sea, el nivel de negación, sí. ¿Un problema generalmente o no? Bueno, nosotros llamamos la negación productiva, que es esa negación que le permite al paciente amortiguar el golpe, ¿no? Y esa negación un poco la sostenemos, la acompañamos hasta que necesitamos que empiece como a operar desde otro lugar. Bien, hablando de negación, ¿cómo es el nivel de humor del paciente oncológico cuando ya está como en el vamos, asumido? Cuando está en tratamiento, cuando ya entendió. ¿Normal? Bueno, hay muchas variables, ¿viste? El paciente oncológico desde ya, como hablábamos recién, el cáncer es una irrupción en la vida cotidiana, genera una ruptura y genera un duelo. Entonces, sabemos que el duelo genera como una emoción muy importante que es el enojo. ¿No? Y el enojo como emoción principal y emoción además que tiene mucha energía, mucha fuerza, te lleva puesto. Lleva por ahí algunos conflictos en algunos casos, quizás alguna falta de deseo, desgano. Eso es como bastante característico, ¿no? Claro, y cuando trasciende todo eso, o sea, el humor de la persona vuelve a ser normal, o sea, el sentido del humor vuelve a ser normal. Bueno, eso que me preguntás es muy interesante. Justo ayer hablaba con una paciente que ya superó su situación de tratamiento, que está en controles, y apareció la palabra normal, ¿no? Normal relacionado al antes. Porque bueno, muchas veces la familia y lo social... Es tu normal, digamos. Claro, ¿no? Piden que seas igual que antes, o ya estás bien y ya estás como antes. Y el antes no vuelve. No vuelve físicamente, porque el cuerpo recibió un tratamiento, una cirugía, bueno, lo que fuese.
y no vuelve tampoco mentalmente. Es una nueva normalidad, Claro. ¿no? Que realmente el humor va a variar a las adaptaciones que tenga que hacer este paciente de acuerdo a la complejidad de la situación, porque hay pacientes oncológicos que de pronto no tienen que sufrir tantas irrupciones, Sí. y hay otros, por el contrario, que tienen que tener una bolsita de colostomía o una cirugía, una mastectomía, bueno. Claro, que te digo, ¿no? limita un poco En la vida cotidiana. En la vida cotidiana, O sí. te la transforma, sin Claro. duda. Pero a rasgos generales es como que el humor lo mantienen o no lo mantienen. Varía. Varía. Yo te diría, Pablo, Ujú. que es un humor que va variando a lo largo del tiempo, y que el humor tiene que ver mucho con las circunstancias en todos En las que nosotros. quedaste. Entonces, Claro. tiene que ver con la adaptación, ¿no? Claro. Pero sí, si vamos a hablar más bien de una sobrevida después del cáncer, Sí. o una supervivencia que decimos nosotras, Sí. las psicooncólogas, y tiene que ver con esto de adaptarse y poder vivir de acuerdo a las circunstancias actuales, Claro. y si es posible. Claro. ¿Sí? Y es posible tener una buena vida, e inclusive te diré muchas veces más rica que la vida anterior de enfermarse, cuando podemos revalorar los vínculos, transformar realidades. A eso quería ir. Me imagino como que quedas en un plano más consciente. Sin duda, sin duda. No le pasa a todos los pacientes, pero en la mayoría, cuando pueden ser conscientes de estas pérdidas que tuvieron que transcurrir y luego regresar a la vida cotidiana, y de pronto, bueno, una comida toma otro significado, Claro. un vínculo con un hijo toma otra importancia. Te redimensiona. Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos charlando con la licenciada Florencia Peña acá de Psico-Oncología. Vamos a una pausa, señor director, y enseguida volvemos. Bueno, y continuamos con Inconsciente Colectivo. Estamos hablando sobre la temática del enfermo de cáncer acá con la psicooncóloga, con Florencia Peña, y bueno, la verdad que me viene impactando un poco el tema. Yo siempre le esquivé como psicólogo porque uno tiene como cierto feeling. Yo me fui para el lado del adolescente, que no va mucha gente tampoco, pero, o sea, que no tiene feeling con el adolescente, pero psico-oncología es como que lo vi como que me pasaba un poquito por arriba, entonces siempre le he tenido como mucho respeto al que se anima, ¿no? Que en este caso serías vos, que te tengo acá, bueno, justo enfrente. En este paso, por ahí en el común de la gente es como que te dicen es crucial no caerse. ¿Es tan así? O sea, como intentar como tener una mirada, no sé si entre positiva y realista, o cómo se busca ese... No, no es así. No es así. Directamente, no. Perfecto. Porque en realidad el caerse, que tiene que ver con el poder empezar el duelo, el poder llorar, el poder Claro. entristecerse. Es necesario. Es necesario para poder resolver este duelo y adaptarse. Perfecto. ¿no? O sea, como que sería una parte importante. Totalmente. Si no está, Sí. hace ruido que no esté. Sí, claro que sí, ¿no? Como cuando vemos de pronto un paciente sobreadaptado o a una situación tan crítica, digo, como decíamos al principio, la palabra cáncer es muy impactante y lo que esperamos es un impacto. Sí. Claro que no todas las personas reaccionamos igual, eso tendrá que ver con la historia de vida de cada uno, pero sí tenemos que ver a un paciente de alguna manera transformado con esto que le está pasando. Claro, ¿no? o sea, le tiene que caer como la ficha, como dicen en el barrio. Sí. Bien, Sí. entonces ahí viene una caída y una entrada en duelo. Y es importante lo que planteas porque como sociedad nos cuesta mucho ver la tristeza, ¿no? del otro. Nos cuesta un montón, y yo creo que incluso darle lugar a uno mismo a la tristeza y darle el espacio al duelo, ¿viste? Bueno, el varón es como que tiene la peor bajada, pues nosotros corremos con la bajada de los varones no lloran, no llores, que no te vean mal. Entonces, ¿notás como esta diferencia entre el varón y la mujer a la hora de asumirse como...? Sí, te iba a contar eso. Vos sabés que a lo largo del tiempo de lo que me llevo dedicando a la psicooncología, he notado un cambio en las consultas. Antes eran realmente muy poquitos los varones que venían, o venían muy derivados por la familia o por el médico como oncólogo. ya urgente que lo vea la Y psicóloga. venía medio como enojado con Atobado. esto de que tenía que venir. Actualmente el paciente varón pide el turno. ¿Sí? Sí, la verdad que, bueno, nos ha dejado como en una imagen, viste, la cultura de irrompibles que
Sí. finalmente se dio. Claro. Sí, menos mal. Muy Menos necesario, mal, ¿no? sí, totalmente. Yo creo que alrededor de esto siempre se dijo también que el varón era más propenso hacia las enfermedades mentales por eso, porque no se lo podía permitir, entonces iba cayendo en lugares como Claro. enfermedades mentales y Sí, demás. sí, el sostener, ¿no? Y realmente tienen afrontamientos que son bastante diferentes. Por ahí el hombre en su forma de afrontar es más práctico. Es Eso como, siempre lo llevamos en los genes, no sé de dónde viene. bueno, tiene que ver Tenemos más con practicidad, su sí. psiquismo, ¿no? Pero tiene esta forma de resolver inmediata o de buscar la solución y ponerse al orden de lo que uno más o menos va orientando, Claro. ¿no? Entonces responde. Totalmente. Bien. Totalmente. Mira, y en los últimos años, o sea, esto como conocimiento popular, ¿está mejor el tratamiento del cáncer? ¿Es más, tiene más sobrevida, tiene más...? Sí, Porque me da como la sensación, viste, que lo mismo que pasaba con el SIDA, o sea, parece que antes, no sé, 90 para atrás, le decían a la persona que tenés SIDA y le quedaba muy poco. sí, sin duda la evolución de la ciencia y de la tecnología nos ha favorecido un montón en los tratamientos oncológicos. Hoy tenemos novedades a nivel mensual con respecto a los tratamientos ¿Mensual? oncológicos. Sí. No es mucho. Tratamientos nuevos, tratamientos que están mejorados, mejora de los de todo lo que son los efectos secundarios. Sí, la quimio es como que tengo noticias de que es bastante más leve. Totalmente, sí, tiene otros componentes por ahí, otras formas de tratamiento que no son solo la quimioterapia, que se llevan hacia el paciente de una mejor manera. Entonces, Claro. tenemos como mucho más avance en esto y en oncología sobre todo. La verdad que es muy satisfactorio. Bueno, lo qué va lindo avanzando. que venga avanzando Sí. así, porque la verdad que ha sido como un cuco muchos años. Sí, y me parece importante también, Pablo, que esto lo digamos, porque muchos pacientes a veces, antes de ser pacientes oncológicos, o sea, en situaciones donde no sospechamos de enfermedad, a veces hay alguna señal, algún signo de sufrimiento físico y temen de consultar. Ay, no. De hacerse un estudio, porque bueno, si me dicen que tengo cáncer, no, listo, se terminó. Es el famoso pensamiento mágico, si no lo busco no lo encuentro. Total, total. Y Pero, eso en el cáncer es... Sí, es medio... Es bastante duro porque en realidad en el Claro, hay cáncer que mientras encontrarlo antes antes. lleguemos Claro. mejor, ¿no? Entonces hacemos por eso mucho hincapié en la prevención, en hacerse los estudios de control y tal. Porque, Claro. bueno, hay muchas campañas acerca de esto porque es importante que podamos llegar lo antes posible. Yo calculo que con ese tipo de pensamiento pecamos más los varones. Bueno, como no que no... crees. Las mujeres estamos un poco más acostumbradas a algunos estudios como Chequeos. ginecológicos, pero Sí. en cuanto al cáncer de mama a veces nos encontramos con casos que aún llegamos Claro, muy avanzados. muy tarde. Bien, bien. Entonces la sobrevida, como para ponerlo en un lugar, como hablamos en un momento de bueno, esto estaba evolucionando, o sea, hay otra expectativa. La sobrevida y la adaptación llegan a algún punto, si bien, bueno, como vos dijiste, obviamente estamos asumiendo una enfermedad, no vuelve a ser lo mismo de antes, como nos pasa con la edad también, ¿viste? Como nos pasa, qué sé yo. Como vos decís, bueno, la infancia ya hace cuánto pasó, o sea, Sí, no los vuelve, cambios, no va a volver, sí. los cambios no van a No volver. somos los mismos. Claro, no somos los mismos, vamos atravesando etapas. Pero te encontrás con casos como que la lleven muy bien, o sea, te encontrás con algo positivo, lindo. Sí, sobre todo, bueno, te voy a contar varias cosas. Los pacientes que de pronto durante un tratamiento por ahí más invasivo, como es una quimioterapia, Sí. buscan un recurso para continuar haciendo, o sea, una rutina, ¿no? Ya sea el deporte, que hoy es muy importante en la vida del paciente oncológico, sabemos que tiene muy buenos beneficios, ya sea algún recurso creativo, algo para hacer, o por ahí continuar con algo de la actividad laboral. Digo, no posicionarse solo en el lugar de paciente, tienen un afrontamiento muchísimo mejor al tratamiento. Claro. ¿Sí? A nivel emocional, ¿no? Responden de otra manera. Cuando más cuando no adaptativa. tenés como esa visión negra por delante, generalmente respondes mejor. Cuando abren un poco las puertas, Claro. comparten con los familiares, cuando logran por ahí salir de este lugar del paciente en la pieza, a ser el paciente que puede salir afuera, puede hacer deporte, puede llevar una cotidianidad. Porque bueno, la verdad es que un tratamiento no invade
en algunos casos todos los días del mes. Son algunos Claro. días del mes que son los más fuertes o los que pueden Sí. generar efectos. Sí. Dependiendo del caso, Sí, claro, dependiendo estamos hablando de diferentes, Sí, situaciones. sí, es muy amplio, digamos. Pero en la medida en que se pueda mantener, vamos a decir, un hobby, un entretenimiento, alguna situación de placer, se ve cómo el paciente se adapta de otra manera. Claro. Y por Tiene otro una lado, salida más positiva ahí. total. Y por otro lado, he atendido a varios pacientes que a partir de ese cese laboral, por licencia, por la enfermedad, han buscado un recurso que después los ha llevado a armar alguna empresa. Y les ha generado, es Claro. genial. Es Y lo como voy a nombrar para que los busquen porque la además resiliencia, sí. es genial. Estoy autorizada a decir Ajá. quiénes son. Uno Ajá. es la empresa Piedra Luz, Ajá. ¿sí? Era Amelia que comenzó en su tratamiento a hacer piedras pintadas Ajá. y hoy tiene, bueno, un emprendimiento de El- piedras que vende para souvenir, para sostener las puertas, unas cosas. En Instagram figura como Piedra Luz, una genia. Haciéndole honor al famoso dicho después de viejo artista. Pero bueno, era en algún momento, Claro. ha salido en Ajá. varias entrevistas, pero no pintaba piedras, digamos. Claro, aprendió de la apareció el artista ahí. Total. Después, otra paciente que se me ocurre es una paciente que creó un emprendimiento de velas, Reina Velas, Ajá. que son velas aromáticas y también es La está rompiendo una ahí con super él. empresa, digo. Entonces, Qué lindo. creo que también hay un momento ahí muy creativo en esto de tener que estar un poco más quieta, de correr los espacios o los tiempos tan cortitos del trabajo, que a Claro. veces no nos deja tiempo para crear, para pensar. Y sí, yo creo que, bueno, dependiendo de la personalidad, pero hay gente que cómo la dejas quieta. Sí, bueno, No se puede. La idea no es que se queden quietos, Claro. ¿no? Nosotros estimulamos mucho este No, pero movimiento. supongo yo que, como dijiste vos, viste, o sea, viene el diagnóstico, te caes un momento, haces el duelo, es como que se supone que es un momento que tenés que estar más o menos quieto, Sí, sí. pero ya cuando tenés como el proceso, digamos, de atención, ya es como que le sacaste el tema que te tenés que hacer la quimio, tenés que ir para acá, tenés que ir para allá, ya más o menos la llevás, porque, no sé, hay gente que tiene una sobrevida, no sé, de 10, 12 años o no, o más. Sí, o más. O más, y bueno, Claro. es bastante tiempo. Sí, Entonces, ya llega un punto que sale como lo inquieto sí, sí, que sin duda. tiene la personalidad en sí. Por eso, bueno, yo reciente nombraba una fundación. En la fundación hoy se brindan talleres gratuitos Ah, qué lindo. de yoga, Ajá. que es una genia la profe Verónica, de manualidades, y se van creando diferentes objetos para que el paciente pueda ir, también son gratuitos, de mindfulness, digo, Re completo. hay un montón de talleres, bueno, se está por agregar un taller de Reiki, un taller de bailoterapia, digo, se van buscando para esos momentos quizás más difíciles donde el paciente necesita hacer algo pero no puede volver a su lugar laboral o no encuentra qué hacer, esos talleres que estimulan un poco la creatividad Claro. y el cuerpo. Y es que esfuerzo es físico. muy difícil que una persona se quede como más o menos quieta y no pierda la salud mental. Bueno, lo vimos en la pandemia, con sobrada. Claro, tal cual, ahí tenemos una muestra Claro, ahí tenemos una muestra global. importantísima, sí. Claro, no, es muy Sí. difícil quedarse quieto. Y también muchos pacientes luego contribuyen en la fundación, son pacientes que están o atravesando tratamiento o lo han pasado hace muy poco y están como de alguna manera ayudando a otros. Eso también me parece que es un lugar bien nutritivo. Claro, ¿no? Impresionante. Bueno, mira, Florencia, la verdad que me ha encantado que te vengas por el programa a hablarnos de este tema que, como vos bien decís, no son tantas las psicólogas, es algo a lo que les escapamos, ¿viste? Me incluyo. Es como que decimos, no sé si tengo la piel como para bancar esto, pero bueno, cada cual, los psicólogos, ¿viste? Es como que sabemos en qué tenemos feeling y qué no. Hay algunos que tienen feeling de discapacidad. Sí, Bueno, sí, vos total. es como que tuviste como para esto y lo llevaste, y la verdad que es muy interesante llevárselo a la gente y hacérselo saber, así que te agradezco un montón el que hayas venido. Bueno, Muchas gracias. yo la verdad es que me he sentido súper cómoda, espero que hayamos podido transmitirle a la gente todo lo que se puede hacer al Claro. atravesar una enfermedad, ¿no? Sí, Que el mismo. no se termina con un diagnóstico, sino que tenemos mucho para poder mejorar, transitar, crecer. Así que bueno, te agradezco el espacio y bueno, me sentí súper cómoda. Muchas Bueno, gracias, ya te Pablo. vamos a invitar de vuelta entonces seguramente. Bien. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Esto ha sido todo en Inconsciente Colectivo y nos vemos el sábado que viene por Canal 8, Televisión de San Juan.